Escuchamos la canción Garota con Erlend Oye. Y adivinen qué. Bueno, ya lo hemos anunciado harto, les contábamos desde temprano. Y desde temprano en este mes también les hemos estado contando de la visita de Erlend Oye, este músico noruego, quien se presenta este jueves junto a The Rainbows en CA 660, exclusivamente para ustedes, para todas las personas que nos están escuchando en este minuto. Y lo tenemos aquí en nuestro estudio. Está también Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Vamos a conversar. Él habla varios idiomas, pero no español poquito parece. Demasiado poco como para poder conversar. Poquito, realmente poquito. Poquito, pero algo italiano, sí. Vamos a conversar en inglés, le vamos a ir traduciendo por si hay personas que no entienden. Todo el mundo en Radio Duna entiende inglés, sabe por inglés, supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, Cristian, bienvenido. Erlend, welcome to Radio Duna again. Thank you. Good to have you here. Very good. I'm also very happy to be here. I'm very happy that you're playing my hits and you're making my song hits. And I'm happy to be back in Chile. I'm here for the 5th time. And of course, by now, it's like a fourth home. Bueno, dice que está muy contento de estar acá, en la radio, muy contento de estar de vuelta acá en Chile. Que toquemos sus canciones. Que toquemos sus canciones, que toquemos sus hits. Y es la 5ª vez que ya viene a Chile y se presenta acá en nuestro país. First of all, how should we pronounce your name? What's the correct pronunciation of Erlend Oye? ¿Cómo se pronuncia? Le pregunto cómo se pronuncia su nombre. Es una cosa The básica, difficult digamos. thing is that in Norway, people pronounce it also differently. And if I would introduce myself in Norway, I would say, Hi, jag heter Erlend Oye. But the R is so soft that it's really impossible for someone else to say it. So I prefer when someone just says Erlend Oye. Okay. Bueno, dice que en Noruega la verdad que se pronunciaría de maneras muy distintas dependiendo de quién lo pronuncie. Si él tuviera que presentarse a sí mismo, lo haría así. Again, your name? Erlend Oye. Eso. Okay. For us, you will be like Erlend Oye, and that's better for us. And I prefer. Also, I like the French version. Erlend Oye. Erlend Oye. Mira, suena bien, ¿eh? Suena bien. Sounds good. Sounds good. Erlend Oye. ¿Y en Italia? ¿En Italy? Erlend Oye. Erlend Oye. Ok. Bueno, Erlend Oye para nosotros, y lo conocemos también, por supuesto, a través de sus proyectos de Kings of Convenience y Whitest Boy Alive. Siguiendo con las preguntas un poquito tontas, me van a perdonar. Sí, claro. ¿De dónde vienen los nombres de estos proyectos? Back with the stupid questions. Where the names of your projects come from? Kings of Convenience and Whitest Boy Alive. Well, first and foremost, the name has to sound nice. El nombre tiene que sonar bien, eso es lo primero que todo. And then at some point, the meaning of the name doesn't mean so much anymore because it becomes synonymous with the music you make. O sea, y después ya la significación pierde un poco el sentido, sino que se convierte en un sinónimo de la música que haces. But for example, Kings of Convenience it's like to imagine it's like a prophecy of our time of telephones and of the convenient times. How everything is becoming with less quality, but easier to do, easier to reach. Kings of Convenience se convierte en una suerte de profecía de nuestros tiempos, donde la calidad es menor, pero la accesibilidad es mucho mayor, es mucho más fácil. Esa es la idea. Está todo mucho más disponible. Exactamente. And Whitest Boy Alive y su otro proyecto, Whitest Boy Alive. Where does it come from? It also sounds nice. También suena bien. It's about... This is about, it came out of a discussion. We were working in Berlin where everyone was talking about black music. Okay, el nombre viene de una discusión que tuvieron en Berlín. Todo el mundo estaba hablando de música negra. And which is something that everybody wanted to do. It seemed to be, this is the thing you want to do, is to do something like black music. Okay, y obviamente lo que uno quería hacer entonces era eso, música negra. So, in a way, as a response to that,
we made it clear that we are not able to do black music. Entonces, una forma de decir que quede claro que ellos no estaban, o sea, no era posible que hicieran música negra porque eran todos muy blancos. Because it's muy blanco. Muy blanco. It's impossible to, well, you hear the roots of you hear my roots when you hear the music. Claro, There's nothing I can change about that. claro, y uno escucha sobre las raíces musicales de cuando escucha la música, o sea, y no se puede cambiar eso. In all these years, you've been traveling around the world like forever. How this has an impact on your music, especially on the songwriting. After you went to Asia several times, North America, South America. Well, I think it has. Le pregunta, excuse me, le pregunta a Cristian, bueno, a partir de sus viajes, sus múltiples viajes, da la vuelta al mundo aparentemente varias veces al año, ha estado en todos los continentes, y cómo impacta eso en su música. Well, I think it has more effect on the words. If you imagine that I was a writer, someone who was writing books, and of course you travel around the world, the main thing that it influences is that you will use these characters that you meet around the world in the book. Of course, I don't write books, I write songs. But of course, the people I meet and the situations I enter, you will hear it in the lyrics of the music. Musically, the world is becoming more and more the same. I mean, I hear maybe more good music from the United States and England in radio stations in Chile than I hear in England, where they play, it's national music is becoming less and less of a thing. Dice que, bueno, una respuesta larga, pero dice en primer lugar que si él fuera escritor, él de alguna manera iría en sus viajes, en sus vueltas por el mundo, recogiendo de cada lugar tal vez algún personaje. Como no es escritor, bueno, él lo que escribe es música, lo que escribe son canciones, también de esos mismos viajes, de esos mismos conocimientos, digamos, de otras culturas, va recogiendo también y los va incorporando en sus canciones. Respecto a la música, dice que la música es cada vez más parecida entre una y otra, y así es como es posible escuchar buena música de Estados Unidos e Inglaterra en una estación de radio en Chile, y la música nacional va siendo cada vez un poco más hacia el lado. When you were a child, what was your when you discovered that you wanted to be a musician? What was your dream? What kind of a musician did you want to be? Cuando era niño o cuando descubrió que quería ser un músico, bueno, ¿qué tipo de músico soñaba con ser? Rockstar all the time. Yes, rockstar. When I was 10 years old, the Norwegian band Aha became very well known in the world. And this, of course, was a big inspiration for us kids at this age to see that the band from Norway could become very popular. And but my ambition was always about the melodies. I was very interested in the concept of catchy melodies, songs that you could sing by yourself in the shower. Dice que cuando él era niño, tenía 10 años, explotó el éxito de la banda Ajá. Y eso fue una gran inspiración para todos los jóvenes que les gustaba la música, estaban acercándose a la música, porque todos dijeron, bueno, esto se puede, que una banda noruega logre ser internacionalmente conocida. Pero dice que a él lo que siempre más le ha traído es hacer canciones y hacer melodías que de alguna manera se queden pegadas, que se te queden en la cabeza y que las puedas también cantar, por ejemplo, en la ducha. One of the things I suppose all the time they asking you is, how do you realize when you write a song, this is for my solo project or for Kings of Convenience, or in that case in the past, the Whitest Boy Alive? This I don't always know. Sometimes it's just about the fact that, well, I'm making an album with this band and it's almost ready, so let's make one more song for this album. And I would say that
So it's a little bit by random why the song ends up there or ends up there. Don't you have any regrets about that? Déjame traducirlo. Le preguntaba a Cristian cómo decide para cuál de sus proyectos, Kings of Convenience, en su momento What is Boy Live, u otros proyectos tal vez en solitario, es cada una de las canciones que escribe y que graba. Y él le contesta que, bueno, eso de alguna manera va surgiendo, no lo tiene decidido desde el momento y que dependiendo de las necesidades lo va adaptando. Y por ejemplo, si que está grabando un álbum, bueno, escribe una canción y dice, esto también se podría meter dentro de ese álbum. And don't you have any regrets? You say, oh, that song could be better work with, I don't know, Kings of Convenience, better than the What is Boy Live, or something like that? Yes, I mean, for example, a song like Rule My World by Kings of Convenience could have worked really well with What is Boy Live. It's very similar kind of music, but but at the same time, it works really well with Kings of Convenience because Kings of Convenience don't have so many songs like that. Okay. So, what I'm more interested in is to make a good album. So there has to be different kinds of songs in an album. Cristian le preguntaba si no se había en algún momento arrepentido de haber grababa una canción con uno de sus proyectos y no con otro. Y dice que, ¿qué canción específicamente? Rule My World. Rule My World, que la grabó con Kings of Convenience. Él dice, bueno, podría haber sonado muy bien con Why Is Boy Alive. A veces se producen ese tipo de situaciones. Claro. Y le quería preguntar qué es lo que está escuchando actualmente. How can you describe your current playlist? What do you listen to? Mostly in these days. But mostly I listen to music made by other bands and other artists that I know. They send me demos or people I know. I mean, not like they send me demos. I mean, we share music because, this is what I'm working on. What do you think? Mm-hmm. So most of the time I listen to music that is not available for listen yet. People you know, people you work with? Yeah, people I know. I mean, like, for example, Kak Marafaka, the band from Bergen, which is also playing on the festival on Saturday, the Primavera Fauna Festival. And one of the members of my touring band, the Rainbows, his name is Siggy, he has just been part of making an album in Iceland with 3 other Icelanders called Unimog, and this is a really amazing album, quite electronic. It's quite similar to my first solo album, something in this area. Dice que la mayoría de lo que escucha es básicamente lo que los músicos con los que él trabaja y con los que se relaciona le mandan y le dicen ¿qué tal te parece? ¿Cómo suena esto? Y que he estado escuchando, por ejemplo, mucho uno de los conjuntos que también va a estar en el Festival Primavera Fauna que se llama Cat Motherfucker. Ya, bueno, bonito nombre. Yeah. Y también el trabajo de otro de los músicos integrante de The Rainbows, la banda con la que está actualmente trabajando, una canción que se llama Unimog. Claro, que es una vertiente más electrónica, que es más parecida a lo que fue el primer disco solista de Erlend. For all these years we're here in Urduna, we've been like saying that you are really like a fan of the music of the radio. Is that true? It's true. I mean, on the record, is that true? If Le pregunta a Cristian, dice que él le ha dicho varias veces que le gusta la música de Radio Duna, que es un fan de la música de Radio Duna. Claro, lo queremos dejar claro. Bueno, dejémoslo claro. ¿Es verdad o no es verdad? Is it true or not? Well, it's clear that if I would have lived in Chile, I would have listened to radio. Okay, that's it. I mean, but in my country, for example, in Norway, the radio is really bad. Italy, really? In Italy, there is some radio station. There is one radio station called Radio Amore, which plays also a lot of music from the 60s, which is the golden era of Italian music. And there you can sometimes hear interesting things. But for me, Duna Radio is like the best radio station that I know about. Bueno, dice que le gusta mucho Radio Duna. Dice que es además cierto. en Noruega, que sí, que es absolutamente cierto, que en Noruega las radios son malitas.
Así que tal vez podemos tener una oportunidad ya de abrir una radio. Claro, que en Italia hay una radio que le gusta que se llama Radio Amore y que toca bastante música de los 60, que es la música... Así es. Y si viviera en Chile, claro, escucharía de una, tal como están haciendo, por supuesto, todas las personas que nos están oyendo en este momento. Erlend Oye va a estar este jueves junto a The Rainbows en el nuevo Centro de Arte CA 660, esto exclusivamente para el público de Radio Duna, a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Comienza este concierto. So, last thing, tell us something about the show on Thursday. Well, we will play music from Legal, the record which has just come out, and we will play. I will play some Italian songs, maybe by myself, like some classic 60s Italian songs. We will play some of my new myself-written Italian compositions. Then there is some song from the album Unrest and one song from Whitest Boy Alive. Okay. Va a tocar básicamente lo que viene en Legado, que es su nuevo disco solista. Va a tocar algunas cosas clásicas de los 60 en italiano, algunas cosas que él estaba escribiendo en italiano, una canción de Unrest y una canción de The Whitest Boy Alive. Ese es el set para este jueves. Así es. Muchísimas gracias, Cristian. Erlend, great to have you here. Thanks a lot. And great success for this Thursday. Thank you. So nice to be here. Ok, bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Le damos entonces a Erlend Oye. Nos juntamos, por supuesto, el día jueves para escucharlo en vivo. Y nosotros nos vamos, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la muerte de Felipe y la locura de Juana. Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao.